Bienvenidos a otro podcast de Arcana Mundi. Hoy hablaremos sobre los orígenes y el desarrollo de un distrito madrileño muy especial, Tetuán. Vamos a ver cómo nació, allá por finales del siglo XIX, y cómo era la vida allí a principios del XX. Tenemos bastante información, investigaciones históricas, estudios urbanísticos, incluso datos muy concretos como los padrones municipales de 1905 de Bellas Vistas. Exacto. La idea es entender bien cómo surgió este núcleo, que al principio estaba, totalmente en el extrarradio de Madrid. Y sobre todo, cómo vivían sus primeros habitantes, que eran, en su mayoría, inmigrantes y obreros con muy pocos recursos, construyendo una vida casi de la nada. Y para empezar, un dato que a mí me parece muy curioso. El nombre completo, Tetuán de las Victorias. Sí, suena potente, ¿verdad? Pues sí, y resulta que viene de 1860, de un campamento militar. Eso es. Se montó para las tropas que volvían de la guerra de África, de Tetuán en Marruecos. Victoriosas, claro. Increíble que un campamento temporal acabase dando nombre a todo un distrito. Pues así fue. Ese campamento fue como la semilla, digamos. Claro, porque atrajo gente, ¿no? Comerciantes, buscavidas. Justo. Gente que vio la oportunidad. Y así empezaron los primeros asentamientos fijos, en terrenos que entonces ni siquiera eran de Madrid, eran de Chamartín de la Rosa. Y creció muy rápido, por lo que he leído. Rapidísimo, pero de forma, las fuentes dicen anárquica y desordenada. Sin planificación ninguna, vamos. Exacto. Las casas iban saliendo como podían a lo largo de la antigua carretera de Francia. Lo que hoy es Bravo Murillo. La misma. Y la gente que llegaba, pues los textos hablan de gentes de todos los lugares. Personas muy humildes, de toda España, buscando una oportunidad en la capital. Sobre todo para la construcción, imagino. Principalmente. Jornaleros para las obras, que Madrid estaba en plena expansión. Y algunos artesanos también. Esto ya nos da una idea del carácter del barrio desde el principio. Trabajador y muy diverso. Hablemos de cómo vivían, porque las condiciones a principios del siglo XX suenan muy, muy duras. Durísima, sí. El tema de la vivienda era terrible. Escasa, carísima y además insalubre. Fíjate, el padrón de Bellas Vistas de 1905 da una media de 3,7 personas por vivienda. Que hoy quizás no suena a barbaridad, pero... Pero claro, esa media escondía realidades tremendas. Hay casos documentados de 8 o 9 personas metidas en un par de habitaciones. 8 o 9 personas, madre mía. Es difícil imaginarlo, tan cerca del centro burgués que se estaba construyendo. Y el alquiler, otra lucha. La media en Bellas Vistas era de unas 10 pesetas al mes. ¿Y cuánto ganaba un jornalero? Pues entre 1 y 3 pesetas al día. Y eso sí trabajaba todos los días, que no siempre era el caso. Vamos, que el alquiler se llevaba casi todo. Prácticamente. Por eso había tantas chabolas hechas con barro, con desechos, o gente realquilando habitaciones, buhardillas, sótanos, compartidos entre varias familias. Era lo que había. Y si la vivienda era así, la salud y el saneamiento, me imagino. Otro punto crítico, sí. El agua, por ejemplo. El abastecimiento era malísimo. Se mezclaba agua del canal de Isabel II, que ya venía regular de los pueblos de la sierra, con la de los viajes antiguos. Manantiales. Sí, pero que se contaminaban fácilmente con los pozos negros, porque claro, alcantarillado generalizado, pues no había. O sea que ni el agua era segura. Para nada. Hay crónicas de 1900 que dicen que de las fuentes salía barro, no agua. Literalmente. ¡Qué fuerte! Por eso era tan importante la figura del aguador, que Pío Baroja retrató también. Y las aguas sucias, pues iban a los arroyos, al Manzanares, o se quedaban en pozos negros cerca de las casas. La basura igual. La recogida era muy deficiente, dependía de traperos. Vamos, que el barrio era un foco de infecciones constante. Las consecuencias debían ser terribles para la salud pública. Claro, la mortalidad era altísima, sobre todo la infantil. Hay datos que comparan. En La Inclusa, otro barrio popular, era del 37,9 por 1000. En el Distrito Centro, 19,6 por 1000. La diferencia es brutal. ¿Y las enfermedades más comunes? Pues pulmonías, tifus, diarreas, lo típico en esas condiciones de insalubridad y hacinamiento. Era una lucha diaria por sobrevivir. Antes mencionabas el trabajo, sobre todo la construcción. Sí, el padrón de Bellas Vistas de 1905 lo deja claro. La mayoría eran jornaleros sin cualificar. Madrid necesitaba mano de obra barata para crecer. También mucho servicio doméstico, claro. Mujeres sobre todo. Sirvientas, lavanderas. La industria era muy pequeña, casi doméstica,
de desmenudelo, como dicen las fuentes. Y con salarios bajos, imagino, que el trabajo infantil. Era lo normal. Los niños empezaban a trabajar muy pronto para ayudar en casa. Era necesario. ¿Y sabemos de dónde venía la mayoría de la gente? Has dicho de toda España, pero... Sí, mira, para Bellasvistas en 1905, los cabezas de familia venían sobre todo de provincias cercanas. Segovia, un 11%, Guadalajara, un 6,4%, Ávila, Soria... Pero ojo, aquí hay un dato muy interesante. Casi el 85% de los hijos de esos inmigrantes ya nacían en Madrid. Ah, eso es importante. Mucho. Nos dice que en muy poco tiempo, en una generación, Tetuán pasó de ser un lugar de llegada a crear una nueva identidad madrileña, pero desde la base, desde el extrarradio. Muy interesante esa rapidez, pero supongo que no todo sería trabajar y sufrir, ¿no? Habría algo de vida social, de comunidad. Por supuesto. A pesar de las dificultades, había mucha vida en la calle, mucha vitalidad social. Fíjate, había mucho asociacionismo. ¿Ah, sí? Sí, el Casino de Tetuán, sociedades culturales, políticas, como la Casa del Pueblo, y luego, claro, las tabernas. Las tabernas, un clásico. Centros de reunión clave, para jugar a las cartas, al dominó, charlar. También había bailes, llegó el cine. El monumental Teatro Cine abrió en 1928. Y los toros, ¿no? Había una plaza en Tetuán. Exacto, la Plaza de Tetuán, inaugurada en 1900. Era muy popular. En medio de la dificultad se creaba comunidad, se apoyaban unos a otros. ¿Y la educación? ¿Había escuelas? Pocas, era un punto débil. El analfabetismo era muy alto y escuelas públicas apenas hubo hasta finales de los años 20. Por eso fue un hito a la Escuela de Artes y Oficios de 1925, porque daba una formación práctica muy enfocada a lo que necesitaba el barrio. Tenía sentido. Y no podemos olvidar un impulso clave para la modernización. El metro. El metro. La llegada a Cuatro Caminos en 1919, la primera línea norte-sur. Eso fue un antes y un después. Claro, conectar el extrarradio con el centro tuvo que ser una revolución. Totalmente. Facilitó ir a trabajar, moverse. Las crónicas de la época lo describen como un alarde de ingeniería española. También hubo intentos de planes urbanísticos, como el de Núñez Granés en 1916, Pero la realidad iba más rápido. mucho más rápido. El crecimiento era tan bestia que los planes se quedaban viejos enseguida. Era difícil poner orden ahí. Crece a lo loco De forma caótica, sí. y se convierte en el hogar de miles de trabajadores, de inmigrantes que construyen su vida en condiciones muy, muy duras, un poco al margen del Madrid más ordenado del ensanche. Exactamente eso. Se forjó un distrito con una personalidad muy marcada. Bullicioso, muy trabajador, definido por esa autoconstrucción, por la solidaridad vecinal obligada por las circunstancias y por una capacidad de resistencia increíble frente a la pobreza, la insalubridad, la falta de todo. Una historia, la verdad, de orígenes humildes, de mucha lucha obrera, que sin duda ha marcado ese carácter resiliente y popular que todavía hoy tiene Tetuán. Y eso nos lleva a pensar, ¿no? ¿Cómo pervive hoy esa herencia? Esa comunidad que se forjó en la dificultad, esa mezcla de gente de todas partes. ¿Cómo se refleja en el Tetuán actual, tan multicultural, tan dinámico, a veces tan contradictorio? Un distrito que, la verdad, sigue transformándose día a día. Una reflexión muy interesante para terminar. Sugiero un tema en comentarios y no olvidéis suscribiros para más actualizaciones sobre este y otros temas.